Ya es octubre, es el mes de terror y si tienes Amazon Prime y no sabes qué buena película de terror ver este fin de semana o en los que siguen, en este video te voy a dar 8 excelentes recomendaciones de películas de terror que sí espantan y como siempre te traigo lo mejor de lo mejor, así que en el número 8 te comparto Animales Humanos. Esta película salió en el 2020 y trata de un matrimonio y su hija pequeña que viven aterrorizados por el perro de los vecinos. Este perro termina por morder a la niña. Entonces este perro es sacrificado ante la rabia y la desolación de sus dueños que lo veían como su propio perrijo. Entonces los dueños del perrijo entran por la noche en la casa del matrimonio para vengarse. A esta película de Animales Humanos le doy un 10 porque el guión funciona bastante bien y la película toca temas reales y perturbadores como el amor enfermo y obsesivo por las mascotas y cómo su pérdida puede desatar lo peor de la humanidad. De ahí el título de Animales Humanos. Mezcla horror psicológico con gore, pero te deja con esa incomodidad que buscas cuando ves una película de terror. Animales Humanos no es de terror sobrenatural, es puro instinto animal en humanos. En el número 7 de mis recomendaciones de películas para ver este fin de semana en Amazon Prime está La Casa, Night Fair del 2015. Tras salir de fiesta por París, dos jóvenes regresan en taxi a su hotel y regresan bien borrachos y drogados. Se bajan del taxi sin pagar, pero esta gandallada les saldrá muy cara. Porque el taxista es un psicópata quien empieza a perseguirlos y convierte su noche de fiesta en una pesadilla psicológica brutal y perturbadora. Una película muy recomendable que te enseña a no ser gandallas con los taxistas. En el número 6 pondría a The Broken con Lena Headey. Peliculón, esta película es del 2008 y la trama gira en torno a Gina, una joven radióloga de un importante hospital de Londres quien acude a la fiesta de cumpleaños de su papá. Entre los invitados se encuentra su novio, su hermano y su cuñada. Y durante la cena, mientras platican a todo dar, un gran espejo de pared se hace pedazos sin motivo aparente, provocando entre los asistentes el brote de una tensión que no existía hasta ese momento. The Broken es un thriller psicológico con toques de terror. Lo mejor de la película es su atmósfera. The Broken usa una paleta de colores fríos y un ritmo que te mantiene al borde de la tensión. Si te gusta el terror psicológico estilo Cisne Negro, esta película es para ti. Y si te está gustando este video y aún no estás suscrito a Crypto TV, suscríbete en este momento, toca la campanita y activa todas las notificaciones porque esto me va a motivar a seguir sacando más contenido como este. El barco, película del 2018, trata de un marinero que sale a trabajar con normalidad y se ve incapacitado para realizar sus tareas diarias ante la presencia de una densa niebla. Sin embargo, es capaz de ver a la distancia lo que parece ser un barco abandonado al que trata de acceder a como dé lugar. Lo que el marinero desconoce es que su curiosidad lo va a llevar a protagonizar una lucha por la supervivencia ante una presencia desconocida. Esta película es un thriller de terror minimalista que se siente como si estuvieras viendo un capítulo de La Dimensión Desconocida. Joe Azzopardi es el único actor y hay muy pocos diálogos, es puro suspenso claustrofóbico y paranoico. Es una película muy rara y con uno de los finales más ambiguos y frustrantes que he visto. Home in the Dark del 2021 es mi siguiente recomendación y es de las mejores películas de terror de Amazon Prime. La trama gira en torno a Alan y a Jill, quienes viajando por una abandonada carretera detienen su coche para llevar a sus hijos adolescentes a una caminata por la naturaleza de Nueva Zelanda. Cuando paran para disfrutar de unos sándwiches, dos vagos sucios aparecen de la nada rodeando a la familia. Los vagabundos son psicópatas quienes secuestran a la familia y les hacen ver un verdadero infierno. La película dura tan solo 93 minutos, pero va a un ritmo frenético. Su intensidad es cruda y sin filtros. Desde la escena inicial, sin darte spoilers, te deja zurrado del miedo. El tema central de la película es la famosa frase que dice: lo único necesario para que el mal triunfe es que los hombres buenos no hagan nada. Recomendadísima. El Tubo,
película de terror del 2020 que trata de una mujer que se despierta dentro de un lugar con extraños conductos y con un brazalete que le va marcando el tiempo de las sucesivas pruebas que tendrá que superar para salvar su vida. Esta es una película francesa, es una película rara, de horror claustrofóbico que te hace apretar los dientes. La trama es muy minimalista al extremo. Lisa es la protagonista y es una mujer destrozada por la pérdida de su hija. Acepta un ride de un desconocido y de repente despierta encerrada en un laberinto de tubos metálicos infinitos y de trampas mortales por todos lados. Esta película es puro instinto de supervivencia y está altamente recomendada. El vecindario, película de terror del 2019, 1BR. Tras dejar atrás un doloroso pasado, Sara se instala en un nuevo departamento. Sin embargo, algo como que no cuadra porque una serie de sonidos extraños la empiezan a atormentar cada noche sin dejarla dormir y comienza a recibir amenazas por escrito de procedencia desconocida. Lo que hace brillar esta película es su construcción lenta y asfixiante de tensión que va creciendo poco a poco. La película empieza como una especie de drama y después va progresando a que los vecinos forman parte de un culto que usa la tortura y el lavado de cerebro para integrarte a su culto o matarte. Dura 90 minutos y te deja con un sentimiento de paranoia y de desconfianza hacia tus propios vecinos. Y mi máxima recomendación de las mejores películas de terror de Amazon Prime para ver este fin de semana o durante el mes de octubre es Historias de la Morgue del 2019, peliculón. Fíjense que este tipo de películas cuya trama son varias historias me encanta. Me recuerda mucho a Cuentos de la Cripta. Historias de la Morgue se filma en un decrépito y viejo mortuorio y en ese lugar una joven conoce a Montgomery Dark, quien le cuenta 4 cuentos macabros sobre cadáveres vengativos, partos malditos y asesinos con tijeras. Cada segmento es un bocado de gore ochentero con giros de la trama bien retorcidos y todo culmina en un giro que une las piezas como un rompecabezas. Dura 90 minutos y se siente como un cómic vivo. Me encantan estas películas que cuentan varias historias y que al final todas se unen. Te va a encantar, por eso Historias de la Morgue es mi recomendación número 1 y definitiva en este top de las mejores películas de terror de Amazon Prime para disfrutar el fin de semana. Y si el contenido de este video te ha parecido bueno o te pareció útil o entretenido, te pido de favor que lo compartas con un amigo o amiga a quien también le apasione el género del terror. Si llegaste al final de este video, házmelo saber por favor con un comentario aquí en la cajita de comentarios. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador. Y aquí en la pantalla final y en el primer comentario fijo te voy a dejar un enlace a un video muy interesante, muy bueno que hice de la película japonesa Ringu, la película que revolucionó el género de terror en Asia e inspiró el remake del Aro. Sigue disfrutando de nuestro contenido y quédate aquí en Crypto TV.